de pasar 3 horas en el transporte público viendo los últimos capítulos de La Rosa de Guadalupe, harto de que el colectivo simplemente te diga chau chau porque no hay asiento para llevarte, harto de que el mototaxi te deje siempre cuando estás llegando al paradero en la noche. Bueno, la solución está más cerca de lo que crees. La línea 2 del metro. Sí, demoró 9 años. Sí, todavía solo se va a entregar un pequeño tramo. Pero pronto, quizá no el 2024, 2025, quizá el 2030, quizá el 2035. Pero pronto, esto será una solución para la ciudad. Pero a ver, pongámonos serios. Vamos a hablar de la línea 2 del metro. Lo que se ha anunciado es que ya, a fin de año se entrega el primer tramo, 5 de 35 kilómetros. ¿Qué impacto tiene esta obra? ¿Por qué demoró tanto? Y a ver, ¿cómo va a solucionar el problema del tráfico en la ciudad? Tranquilo, tranquila, agárrate, ajustate el cinturón, súbete a tu colectivo, a tu mototaxi, porque aquí te lo explicamos. Pero antes de comenzar, dale me gusta, suscríbete al canal y no te olvides darle clic a la campanita. Ahora sí, vamos cómo va la línea del metro. Y hasta que por fin, luego de 9 años de haber sido concesionado este proyecto, la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao, la autoridad competente, anunció que antes de fin de año, no hay fecha concreta todavía, pero antes de fin de año comenzará a operar el primer metro subterráneo del país, la línea 2 del metro de Lima, una marcha blanca, es verdad, y todavía una primera etapa muy corta de lo que es todo este proyecto. Pero ¿en qué consiste esta marcha blanca? Bueno, consiste en que los vecinos, los ciudadanos puedan utilizar este servicio de manera gratuita para ver su operatividad. Esto es muy normal, ¿eh? Esto ocurrió también cuando inició el metro o el metropolitano de Lima o cuando comenzó la línea 1 del metro. La idea es ver cómo opera esta primera etapa de la línea 2 del metro que va desde el Mercado Santa Anita hasta lo que se conocerá como la estación de la vía Evitamiento. Son solo 5 kilómetros de los 35 kilómetros que constituirán esta operación, esta línea, la primera línea subterránea que tendrá el país. Pero para que se hagan una idea de las dimensiones del proyecto y de cuánto se ha avanzado, la línea 2 del metro contará con 35 estaciones. En enero de este año se anunció que ya estaban listas, como hemos dicho, 5 estaciones que son parte de la primera etapa. Estamos hablando de 35 estaciones y que atravesarán los siguientes distritos. Empieza en Ate y atraviesa Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado de Lima, Breña, Bellavista, Carmen de la Legua y el Callao, y la idea es que atraviese estos distritos en menos de 45 minutos, es decir, que le ahorre a los ciudadanos, a los vecinos que van desde Ate hasta el Callao un tiempo considerable. A ver, ¿cuánto puede tardar una persona en transporte público en ir desde Ate hasta el Callao? Estamos hablando de 1 hora, hora y media, 2 horas en hora punta. Sin embargo, volvemos a los retrasos que hay en este proyecto. Es un proyecto que se concesionó en el 2014. Estamos 2023. La idea era que en el 2019 esta etapa ya esté lista. Han pasado 9 años. 9 años. En promedio, para que se hagan una idea, ¿cuánto tarda la construcción de una línea de metro de similares dimensiones, de similares magnitudes en otro país, en Europa o, vamos, en un país de América Latina? Estamos hablando de 4, 5, 6 años a lo mucho. ¿Por qué tantos retrasos? ¿Por qué tantos problemas para implementar, para desarrollar además una obra que es importantísima, que es fundamental para solucionar el caótico, el infernal tráfico que hay en nuestra ciudad? Y bueno, la explicación es muy sencilla y data ya de hace muchos años. Pero tiene que ver con un tema de falta de planificación. ¿Cómo así? Tiene que ver con la demora en la limpieza de interferencias. ¿A qué nos referimos con interferencias? ¿Por qué? Porque claro, tú vas a desarrollar una mega obra y por donde se va a desplegar este túnel para que vayan los trenes subterráneos, probablemente te encuentres con cables de electricidad, te encuentres con ductos de agua potable, te encuentres con cables o ductos de gas natural.
todo eso se tiene que sanear de alguna manera. Además, la autoridad está obligada a expropiar los terrenos por donde la obra va a tener que pasar. Y uno diría, el sentido común te dice, Omar, que antes de concesionar el proyecto, tú acuerdas eso con la empresa o con el concesionario a cargo de la obra. ¿Quién se va a hacer cargo de entregar saneados los terrenos? ¿Quién se va a hacer cargo de las expropiaciones? ¿Quién se va a hacer cargo de la limpieza de interferencias? Bueno, según el contrato de concesión, quien se hace cargo de eso es el Estado peruano, es el concedente, en este caso el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Se concesiona un proyecto sin haber previamente saneado todos esos problemas. Entonces, gran parte de los retrasos que han tardado años, no estamos hablando de meses, estamos hablando de años, tienen que ver con un Estado que no puede planificar previamente antes de entregar una concesión y se demora la vida, literalmente, para expropiar los terrenos y para limpiar las interferencias. Pero ¿qué sucede? ¿Acaso el concesionario se va a quedar muy tranquilo diciendo, bueno, Estado peruano, yo te espero todo lo que tú quieras? No, porque hay penalidades. Esta obra nos está costando a los peruanos mucho más de lo que debía costar. ¿Por qué? Porque la empresa ya tiene sus campamentos instalados en el Perú, tiene a trabajadores que están a la espera justamente de la entrega de estos terrenos para continuar con la obra. Entonces, por cada periodo, por cada mes, por cada año que el concedente, el Estado peruano, se demore, la penalidad aumenta y el costo de la obra aumenta. Entonces, ¿de quién es la culpa? La culpa es de un Estado que no sabe planificar, lamentablemente, antes de entregar o antes de concesionar megaobras que necesariamente necesitan esta etapa de saneamiento de terrenos. Lo que nos dice desde la Autoridad del Transporte Urbano de Lima y Callao es que sí, que la primera etapa va a entrar ahora en funcionamiento a fines de año. Esperemos. Sin embargo, no sabemos y no hay fecha clara de cuándo se culminarían los 35 kilómetros de la línea 2 del metro, del primer metro subterráneo para la capital. Pero más allá de los retrasos que generan mucha preocupación, es importante destacar el impacto de este proyecto en la vida de cada uno de los ciudadanos que viven en Lima metropolitana. La línea 2 del metro está proyectada para trasladar diariamente a más de 1 millón de pasajeros, descongestionando las vías urbanas, descongestionando la línea 1 del metro, descongestionando probablemente los buses, las cústers, los colectivos. Es decir, va a solucionar en parte, no totalmente, pero en parte, el transporte público en Lima y Callao. Pero no solo eso, la inversión es significativa. Estamos hablando de más de 5.600 millones de dólares. Estamos hablando del segundo proyecto más caro en la historia del país. ¿Cuál es el más caro? La modernización de la refinería de Talara, que por cierto también presenta años y años de retraso, porque lamentablemente esa es una constante en el Estado peruano más allá del gobierno que pase. Pero ¿qué significa viajar en un metro a diferencia de viajar en tu colectivo, en tu cúster, en tu chama, en tu combi asesina? Significa evidentemente que vas a viajar a 90 kilómetros por hora. Esta es una velocidad muy importante teniendo en cuenta la velocidad tortuga que sucede en horas punta en cualquier calle, en cualquier arteria de Lima, que además se desarrollará de manera automática y casi con nula posibilidad de accidentes porque todo estará sistematizado. Además, y le pregunto a cada uno de ustedes que está viendo este video en este momento, ¿cuánto es lo más que se han demorado en el paradero esperando que pase su colectivo? La idea, según esta línea del metro, es que entre tren y tren, entre vagón y vagón, el tiempo de espera sea de 1,5 minutos. ¿Para qué? Para que constantemente haya un flujo de pasajeros. Y también he escuchado la siguiente preocupación: qué miedo viajar en un tren subterráneo. A ver, en principio, trenes subterráneos hay en todo el mundo. Las principales ciudades de América Latina, de Europa, en Estados Unidos tienen y cuentan con subterráneos que son sumamente seguros. ¿Por qué? Porque están construidos con placas de acero sumamente resistentes. La idea de la línea 2 del metro, y además así está contemplado en los estudios técnicos y en el contrato de concesión, es que pueda resistir un sismo, un terremoto de 9 grados de magnitud. Y según las proyecciones, podría durar la infraestructura como tal más de 1000 años. A ver, y muchos de ustedes estarán preguntando, y Omar, listo, estamos en la línea 2, la primera línea del metro subterráneo en el país. ¿Para cuándo la línea 3? ¿Para cuándo la línea 4? Estamos atrasadísimos. Sí, es verdad.
Pero ya desde el gobierno, no desde gobiernos anteriores, se han mandado a hacer una serie de estudios de factibilidad, de expedientes técnicos. ¿Y qué pasará con estas líneas? La línea 3 está pensada para que vaya de Comas a San Juan de Miraflores, es decir, que vaya desde el norte al sur de la ciudad, y la línea 4 está pensada para que vaya desde el Cercado de Lima a Atevitarte. Líneas que se van a complementar, líneas que en teoría, en el papel, en el diseño, se van a interconectar entre sí para hacer un flujo adecuado y reducir la carga del tráfico en la ciudad. Sin embargo, a ver, seamos realistas. Estamos hablando de que todavía no se entrega la primera etapa de la línea 2. No se entregan ni 5 kilómetros de los 35 que tienen que entregarse, que se habían proyectado para el 2019. No hay fecha cierta de cuándo se va a terminar la línea 2 del metro. Esa es la realidad. ¿Ustedes creen que hay fecha cierta para que se entregue la línea 3 y la línea 4? Valgan verdades. Tenemos un Estado ineficiente. Tenemos un Estado, lamentablemente, que tiene serios problemas en la capacidad de gestión, sin hablar de la enorme corrupción que hay en diferentes estratos y instituciones públicas. Todo eso termina impactando en la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque termina impactando en el desarrollo y en la ejecución de obras muy importantes como las líneas del metro, que son una solución a cómo vivimos y a lo que enfrentamos día a día en el tráfico limeño, y no solo en Lima, en cada región del país con cada uno de sus problemas. Mala gestión, corrupción, igual perjuicio para el ciudadano. Valgan verdades.